revelado, como la hija de una empleada transformó la vida de dos gemelos autistas millonarios. Claudia había crecido viendo a su madre, María, limpiar el polvo y los secretos de casas ajenas. En el barrio pobre de Valencia, donde cada centavo contaba, aprendió que la dignidad no se mide con dinero. Con solo 22 años, había luchado contra la adversidad y se había decidido a estudiar psicología, decidida a romper las cadenas que la pobreza había forjado a su alrededor. Pero ni siquiera sus mejores intenciones la prepararon para el encuentro que marcaría su vida. Javier y Diego, dos gemelos millonarios con un mundo de privilegios, pero prisioneros de la incomprensión y del autismo. Desde el primer momento que se cruzaron, Claudia sintió una conexión tan profunda que la llenó tanto de esperanza como de angustia. Era irónico. Ella, una hija de una empleada doméstica, se encontraba al lado de quienes deberían tenerlo todo, pero que, en su inocente burbuja de riqueza, eran constantemente ignorados. Cada vez que miraba a Javier y Diego, veía más que sus dificultades, veía el brillo de un potencial que la sociedad se negaba a reconocer. Pero aquella conexión llamó la atención de todos. El juicio público se convirtió en un espejo distorsionado que reflejaba la lucha de Claudia. ¿Por qué te interesa ayudar a esos chicos? ¿No tienes suficiente con tus propios problemas? Le susurraban en la universidad. Las palabras llegaban como puñales, desgarrando su compromiso. Claudia se debatía entre escuchar la voz de la comunidad que la rodeaba y seguir su instinto, que le decía que su misión era más grande que los murmullos. Era cruel sentir que tenía que justificar su dedicación inquebrantable a Javier y Diego, quienes solo anhelaban ser escuchados. Su propio mundo estaba en caos. Las expectativas de su madre la pesaban. María le había enseñado a luchar por lo correcto, pero ¿hasta dónde podría llegar Claudia? Mientras estudiaba para sus exámenes, las noches se alargaban y su mente se llenaba de imágenes de los gemelos que eran malinterpretados y marginados por su condición. En medio de tanta confusión, Claudia recibió una revelación alarmante. Un oscuro secreto sobre los padres de Javier y Diego estaba al borde de salir a la luz. La trampa tejida por el poder y la riqueza amenazaba. Ella no podía permanecer al margen. ¿Debería exponer la verdad y arriesgar la relación que con tanto esfuerzo había construido? La tensión se enrarecía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Claudia sentía que cada día se acercaba más al abismo. La presión social se intensificaba. Su mente luchaba contra un torrente de emociones, debía decidir entre la lealtad hacia sus amigos y la búsqueda de una verdad que podría devastar su vida y la de los gemelos. No podía dejar de pensar en cómo sus acciones podrían desatar un caos que los destruiría a todos. La angustia crecía, y cada día era un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Con una mezcla de valentía y desesperación, se enfrentó a su reflejo en el espejo. Podía sentir cómo le temblaban las manos. No había vuelta atrás. La incertidumbre sobre qué camino tomar la consumía. La elección estaba enfrente, casi palpable. El destino de 3 vidas pendía de un hilo, y Claudia apenas comenzaba a asimilar la intensidad de su situación. Su corazón estaba en batalla. Sabía que todo lo que había logrado podría desmoronarse en un instante. Con cada latido, una pregunta resuena en su mente. ¿Cómo enfrentar lo que está por venir sin perderse a sí misma? La respuesta estaba más allá de su alcance, y una oscuridad amenazante se veía en el horizonte, dejándola atrapada entre el deber y la amistad, entre la verdad y su propio corazón. ¿Qué haría Claudia ante el dilema que se avecinaba? Claudia reflexionaba sobre su propio camino,
sintiendo que cada decisión podía conducirla a una bifurcación crucial. Después de la revelación sobre Javier y Diego, cada día se convertía en un juego de ajedrez con sus propias emociones. Se preguntaba si estaba lista para el costo que implicaría exponer la verdad, y si este costo valdría la pena. La tarde se convirtió en noche, y mientras la oscuridad caía sobre Valencia, la presión también aumentaba. Un mensaje de texto de Diego la sobresaltó: ¿te gustaría venir a cenar esta noche? Necesitamos hablar. Claudia sintió cómo su corazón latía con fuerza. Aquella era su oportunidad, un espacio en el que la verdad de los gemelos podría emerger de la penumbra. Pero la pregunta que la atormentaba era si realmente podría enfrentar lo que se traduciría en una posible traición. Al llegar a la casa de los gemelos, el ambiente era diferente al que recordaba. La opulencia del lugar se sentía como un caparazón, y las sombras danzaban en las paredes mientras se alejaba de la luz de su propia vida. Javier y Diego la recibieron con sonrisas genuinas, pero en sus ojos había un rayo de desesperación que intranquilizaba a Claudia. Claudia, gracias por venir, comenzó Javier, su voz temblorosa. Queremos hablarte sobre algo que nos ha estado afectando. La atmósfera en la habitación era tensa, y Claudia podía sentir que la conversación no sería fácil. Frente a ellos, la verdad y el silencio se palpaban como compañeros indeseados. Diego, con su mirada aguda y sincera, agregó: hemos estado recibiendo presiones por parte de nuestros padres. Ellos quieren que nos mantengamos alejados de personas como tú, que intentan ayudarnos. La declaración resonó en el interior de Claudia como un eco. La verdad de sus palabras delineaba un camino más complejo del que había anticipado. La relación que había comenzado a construir con ellos estaba en riesgo, y lo lamentable era que ni ella ni los gemelos podían hacer nada al respecto. Con cada palabra que seguía, Claudia sintió cómo su resolución se tambaleaba. Las conexiones que había cultivado parecían desmoronarse ante las urgentes preocupaciones de los gemelos. Sin embargo, el deseo de proteger la verdad seguía latente en su interior. ¿Debería arriesgarlo todo para ayudarles a liberarse del yugo de la opresión familiar? Mientras la conversación se enfocaba en la presión que sus padres ejercían sobre ellos y su compromiso por seguir adelante con sus vidas, Claudia se dio cuenta de que la relación era más importante que cualquier secreto. La lealtad que había construido con Javier y Diego había sido genuina, y los lazos estaban en el proceso de fortalecerse a pesar del tormento que les rodeaba. La marea de emociones que la inundaba, sin embargo, se traducía en un estancamiento. ¿Cómo podría ayudarle si no podía ni siquiera ayudar a sí misma? Se armó de valor y finalmente pronunció: necesitamos encontrar una manera de enfrentar esto juntos. No tengo todas las respuestas, pero no les dejaré solos en esta lucha. Las palabras salieron de su boca con transparencia, aunque su mente aún luchaba contra las expectativas depositadas sobre su vida. Podía sentir la sincronía de los corazones latentes en la sala. Sin embargo, mientras el peso de la verdad comenzaba a cernirse sobre ella, más preguntas atormentaban su mente. ¿Podría Claudia aportar más que su presencia? La incertidumbre se convirtió en su compañera nuevamente, y en ese ambiente de confianza, la decisión de actuar se tornaba cada vez más urgente. ¿Y si la verdad que estaban escondiendo podría destruir no solo lo que intentaba ayudar a sanar, sino también a las personas que ya amaba? Justo cuando la conversación se encarrilaba hacia un nuevo entendimiento, el sonido de un teléfono móvil interrumpió el momento. Era un mensaje, y la pantalla iluminó el rostro de Claudia. El remitente era desconocido, pero el mensaje era claro: lo que tus amigos no saben puede cambiarlo todo. Una sombra oscura se extendió en su interior. ¿Qué significaba eso? La intriga y el miedo se entrelazaron de nuevo, acercándola a la siguiente gran decisión que marcaría no solo su vida, sino también la de los gemelos que había llegado a querer. El tiempo apremiaba, y la verdad clamaba por salir a la luz. Pero, ¿estaría lista Claudia para enfrentar las repercusiones de sus decisiones? Claudia se sentó en la mesa del comedor, sus manos temblorosas rodeando un vaso de agua casi vacío.
La conversación con los gemelos había revelado una complejidad emocional que jamás había anticipado. A la vez que sentía la gratitud por la conexión que estaban forjando, una sensación de impotencia la ahogaba. ¿Qué podría hacer frente a la poderosa influencia de sus familias? La presión parecía un muro infranqueable, pero su mente comenzó a gestar ideas. Tomó aire profundo, sintiendo cómo se llenaba de determinación. Era hora de aprender y evolucionar, no podía ser solo una espectadora en esta historia. Decidió que tenía que convertir esta experiencia en una oportunidad de crecimiento personal. Necesitaba entender a fondo lo que estaba en juego para los gemelos, así como para ella misma. Se propuso investigarlo todo, la historia familiar de Javier y Diego, las dinámicas que los mantenían atrapados en su mundo de opresión y, sobre todo, cómo los había afectado. Los días que siguieron estuvieron marcados por una singular intensidad. Claudia se sumergía en la literatura sobre el autismo, tratando de obtener una perspectiva más profunda sobre las realidades de Javier y Diego. Pasó horas investigando artículos y diarios de padres y cuidadores, comprendiendo sus luchas y alegrías. La información que adquiría no solo constituía un conocimiento práctico, sino que se transformaba en un puente que la unía más a ellos, haciéndola sentir que el desafío no era solo de los gemelos, sino también un propio reto en el que ella debía participar activamente. Simultáneamente, comenzó a practicar técnicas de comunicación más efectivas. Aprendió sobre métodos alternativos y formas de interactuar que facilitaran la conexión con los gemelos. Un viernes, se sintió lista cuando los invitó a su casa. Era el momento perfecto para compartir lo que había descubierto. Javier y Diego llegaron nerviosos, pero al ver el ambiente cálido que había creado, fueron relajándose. Claudia, con un entusiasmo genuino, les compartió sus hallazgos. Al principio, sus palabras fluyeron con titubeo, pero a medida que la conversación se desarrollaba, el ambiente se cargó de energía. Los gemelos se iluminaron al ver que alguien realmente estaba tratando de entender sus experiencias. Esto es solo una parte de mi compromiso con ustedes, dijo Claudia, sintiendo como cada sílaba la acercaba a su propio objetivo de crecer en compañía de ellos. Era momento de traspasar límites. Decidió revelar el mensaje misterioso que había recibido. También quiero que sepan que algo me preocupa, comenzó, midiendo cada palabra. Recibí un texto que decía, lo que sus amigos no saben puede cambiarlo todo. No sé quién lo envió ni qué significa, pero no creo que sea algo trivial. Su voz se apagó un poco al pensar en las posibles implicaciones. La atmósfera se tornó tensa en un instante. Javier y Diego intercambiaron miradas, un rayo de preocupación atravesó sus rostros. Claudia pudo sentir que la conexión que habían establecido se encontraba frente a un nuevo desafío. Sin embargo, en su interior, una voz retumbaba con claridad, esta era una prueba de su capacidad para seguir adelante, de ser una aliada, uno de esos lazos que tanto habían mencionado. Necesitamos investigar esto, dijo Diego, su voz firme. Si hay algo oculto, debemos enfrentarlo. Con esa decisión, la inquietante revelación se transformó en un motor de acción. Claudia sintió un renovado sentido de propósito. La verdad sobre el mensaje era solo el principio de su viaje y estaba dispuesta a afrontar lo que fuera que la vida les deparase. Sin embargo, en lo más profundo de su mente, comenzaron a brotar más preguntas. ¿Qué significaba esa advertencia y quién estaba detrás de ella? Sin embargo, lo que la inquietaba era que cada vez más, sus propias decisiones parecían depender no solo de los riesgos que asumiera, sino de la conexión que había creado con Javier y Diego. La presión aumentaba y, al mismo tiempo, sabía que esta unión requeriría de coraje no solo de ellos, sino también de ella. Mientras el crepúsculo se apoderaba de la noche, el temor a lo desconocido volvió a abrazarla. ¿Estaba realmente lista para lo que estaba por venir? La lucha por descubrir la verdad ahora se convertía en una cuestión de supervivencia emocional. Y en medio de todo, Claudia sintió que su desarrollo como persona y aliada estaba a un paso de ser verdaderamente transformador.
El mundo que acababa de comenzar a construir estaba a punto de colisionar con la dura realidad que amenazaba su existencia. Las piezas del rompecabezas se movían y el futuro se configuraba en una dirección incierta. ¿Lograría Claudia descifrar el verdadero mensaje antes de que las sombras la alcanzaran? Claudia se sentó en su escritorio a la mañana siguiente, rodeada de notas, libros y artículos que había recopilado. Un océano de información la abrumaba, pero al mismo tiempo sentía una chispa de motivación recorriendo su cuerpo. Era hora de organizar sus descubrimientos y formular un plan de acción. La presión de desentrañar el mensaje y comprender mejor la situación de Javier y Diego la impulsaba a superar sus límites. Comenzó la mañana redactando un esquema de preguntas que necesitaba explorar. ¿Quién había enviado el mensaje? ¿Qué tipo de secretos escondían las familias de los gemelos? Su mente se llenó de imágenes de situaciones que podrían amenazarlos, pero se centró en la posibilidad de tomar el control de la narrativa. ¿Podría ser más que una simple cuidadora de sus sentimientos? Decidió que el primer paso debía ser un acercamiento más profundo a la familia de Javier y Diego. Pero, ¿cómo convertir ese deseo de conocimiento en una conversación provechosa? ¿Cómo infiltrarse en el mundo que tanto había destruido y sometido a los dos gemelos? La duda la invadió durante unos momentos, pero su determinación se reavivó. Necesitaba crear un ambiente de confianza con sus familias. Investigar sobre ellos no sería suficiente, debía presentarse como una figura confiable. Así que armó un pequeño plan, organizaría una reunión informal con los padres de los gemelos. La idea de provocar un encuentro en un ambiente relajado podría ayudar a establecer un puente de diálogo. Sin embargo, el temor a la confrontación y la posibilidad de ser rechazada la mantenían en vilo. Contrarrestar esos sentimientos consistía en preparar preguntas y, sobre todo, argumentos claros. Mientras tanto, paralelamente a esta planificación, se entregó a la práctica de las técnicas de comunicación que había aprendido. Se sentía inquieta, pero eso la mantenía alerta. Comenzó a ensayar frente al espejo, simulando la conversación, trabajando en la fluidez de sus palabras y la proyección de su voz. La búsqueda de sus propias palabras fortaleció su sentido de identidad en este esfuerzo conjunto. Por otro lado, en su interior, había una lucha constante. La conexión que había forjado con los gemelos la llenaba de esperanza, pero al mismo tiempo, sentía que su pasión podía ser vista como invasión por los demás. Cada paso que daba hacia ellos la dejaba vulnerabilidad en el aire, así que se preguntó si estaba dispuesta a asumir las consecuencias de su intrusión en ese mundo tan privado. Finalmente, logró coordinar la reunión. Se sentó en el pequeño café que habían elegido, con la mente rebosante de preguntas e información. La expectativa de que un nuevo escenario se abriese ante ella la llenaba de inquietud, pero también de un fuego interno que la motivaba a seguir adelante. No podía retroceder. Su conexión con los gemelos la necesitaba, y la necesidad de verdad se apoderaba de su voluntad. Tras recibir a los padres de Javier y Diego, comenzó la conversación aunque las palabras latiendo en su interior en forma de nervios la entretenían. Sin embargo, cada respuesta que obtenía llevaban el peso de su compromiso hacia los gemelos. Se adentró en el diálogo como si navegara en aguas desconocidas, buscando los puntos vulnerables que podrían servirle más adelante. Cada respuesta se volvía un paso más cerca de abrir la puerta hacia la verdad. Mientras se deslizaba entre la discusión y los intentos de entender la situación real, una cosa se convirtió en clara: ¿debería ser Claudia la voz que rompiera con los esquemas familiares impuestos a los gemelos? ¿Sería capaz de enfrentar el juicio de las familias si se mostraban hostiles, y lo que eso significaría para su relación con Javier y Diego? La tensión en el aire era palpable. Los ojos de los padres revelaban tanto miedo de perder el control como la esperanza a tan solo una conexión sincera. Claudia se sintió dividida entre continuar adelante con su plan, arriesgando su propia estabilidad emocional, o entregar la lucha a los gemelos. Y así, la verdadera batalla estaba ocurriendo no solo de manera externa, sino en su interior. Con su corazón latiendo con fuerza, supo que la elección que haría en ese instante podría definir su camino.
Las perlas de sudor en su frente comenzaron a formarse, y solo un pensamiento se repitió en su mente: ella estaba a punto de dar el paso que cambiaría no solo su vida, sino también la de Javier y Diego. Sin embargo, el eco de sus dudas la acechaba, preguntando si realmente estaba lista para cualquier reacción que pudiera venir. El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina, y Claudia sabía que no había vuelta atrás. Claudia respiró hondo y, asegurándose de que sus manos estaban firmes sobre la mesa, se dispuso a abordar a las familias de los gemelos. El café, en su apacible bullicio, se convirtió en el telón de fondo de una escena cargada de tensión. Los padres de Javier y Diego la observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. No era solo una cena, era el inicio de un diálogo crucial. La conversación comenzó torpemente, con tópicos triviales que apenas lograban romper el hielo. Sin embargo, a medida que fluyó el tiempo, Claudia encontró su voz. Recordó las técnicas de comunicación que había practicado, entrelazando su discurso con una autenticidad que parecía resonar, aunque fuera poco a poco. Su enfoque en los intereses de los padres le permitió sintonizar con sus preocupaciones. Yo solo quiero lo mejor para Javier y Diego, empezó, poniendo en práctica una de las claves que había estudiado, la empatía. Las palabras eran suaves, pero su intencionalidad cortante se reflejaba en su mirada. Creo que juntos podríamos encontrar la manera de ayudarles a superar sus desafíos. La reacción de los padres fue mixta. Sentían desconfianza, pero también un rayo de esperanza. Claudia empezó a adentrarse más en el corazón del diálogo, planteando preguntas delicadas sobre la crianza y la percepción que tenían sobre sus hijos. Observó sus reacciones, la tensión en sus hombros, las miradas rápidas que intercambiaban. Allí, en ese espacio reducido, comenzó a gestarse la posibilidad de construir un puente entre mundos. A medida que avanzaba la conversación, la sinceridad de Claudia se hizo palpable. Las ansias de liberación que sentía dentro de sí crecían, ser la voz de los que no podían hablar. Sin embargo, esa sensación de misión la llevó a cuestionar su rol nuevamente. ¿Realmente tenía la capacidad para ser ese catalizador de cambio? ¿Y si al intentar ayudar, provocaba una reacción adversa que terminaría por cerrar las puertas a Javier y Diego? Los minutos se convirtieron en horas, y los padres empezaron a abrirse. Mencionaron temores, expectativas y un pesimismo que les tenía cautivos. Fue en ese momento que Claudia decidió arriesgarse. Con un tono casi tembloroso, pero decidido, planteó el dilema que había estado gestando en su interior. Sé que es un tema delicado, pero sería valioso explorar juntos la historia de estos muchachos. ¿Qué los ha llevado a convertirse en quienes son ahora? Las respuestas empezaron a fluir, y con ellas, cada pequeño fragmento revelatorio fortalecía el lazo que comenzaba a tejerse entre Claudia y ellos. Sin embargo, a cada revelación le seguían más preguntas en su mente. Comprendía que la verdad podría ser un arma de doble filo, lo que descubrieran podría abrir viejas heridas y resentimientos olvidados. Claudia se sintió atrapada en la encrucijada. En su búsqueda de verdad, estaba a punto de desafiar la narrativa que había definido la vida de los gemelos durante años. Había una línea delgada entre ayudar y generar caos, y ella estaba ahondando en cada vez más profundo. Con el final de la conversación a la vista, y la determinación de dejar una huella firme en el corazón de los padres, Claudia se sumió en sus propios pensamientos. Tenía que tomar una decisión que iba más allá de lo personal. Lo que se definiría en los próximos días no solo impactaría su vida, sino la de Javier y Diego de una manera que aún no podía prever. Mientras se despedían, una sensación de inquietud la envolvía. Estaba comenzando a desentrañar verdades ocultas, pero cada revelación parecía llevar consigo un peso que no estaba lista para cargar sola. ¿Realmente estaba preparada para enfrentar los ecos del pasado que pudieran surgir? Las dudas resonaban en su mente a medida que se alejaban del café. Cada paso hacia el exterior de ese lugar significaba un paso hacia lo desconocido. Claudia sentía que cruzaba un umbral del que no había retorno, y el desasosiego por lo que vendría pronto la invadía. La pregunta final quedó flotando en el aire.
La preocupación aprehensiva en su pecho, qué secretos podían destaparse de aquellos recuerdos oscuros, y cómo afectaría eso su propia misión de salvar a los gemelos. Claudia emprendió el camino de regreso a casa, la noche envolviendo la ciudad en un manto de oscuridad. La incertidumbre golpeaba en su pecho como un tambor inquieto, resonando con los ecos de aquella conversación. Las palabras de los padres de los gemelos aún reverberaban en su mente, cada una cargada de un peso emocional que la llevaba a cuestionar sus intenciones. ¿Realmente podía ser el cambio que necesitaban Javier y Diego, o estaba abriendo una caja de Pandora que alteraría incluso su propia vida? Al llegar a su apartamento, buscó refugio en el silencio. Se sentó a la mesa donde, días atrás, había analizado discursos y estrategias. En ese rincón familiar, la calidez de la luz estaba en contraste directo con la tormenta que se desataba internamente. Claudia necesitaba claridad, un camino que la guiara a través de la confusión y el miedo. Tomó una hoja de papel en blanco y comenzó a escribir, ¿qué quiero conseguir? ¿Por qué estoy aquí? Sus pensamientos fluyeron como un torrente. Lo que comenzó como un deseo de ayudar a los gemelos pronto se transformó en un viaje hacia el descubrimiento personal. Al escribir, se hizo evidente que su misión no era solo para ellos, era una búsqueda de su propia voz, de la verdad que había reprimido por tanto tiempo. Palabras como valentía, sinceridad y autoridad danzaban en su mente, exigiendo ser escuchadas. La noche avanzó, y al revisar su escrito, se dio cuenta de cuánto había crecido. Cada línea que trazaba le daba una lección de autoconocimiento. La empatía, que tanto había valorado, se mostró como la brújula que necesitaba al navegar entre las complejidades de la vida de Javier y Diego. Sin embargo, el dilema permanecía, ¿cuál sería el costo de descubrir su historia real? ¿Y si esa verdad era demasiado dolorosa? Las primeras luces del alba asomaron por la ventana, un nuevo día que prometía desafíos renovados. Mientras Claudia preparaba su café, su mente giraba en torno a cómo llevar adelante la conversación con los padres. Necesitaba un enfoque más profundo, una conexión que trascendiera la mera diferencia profesional. Decidió que el próximo encuentro no debería ser solo una formalidad, debía ser un intercambio auténtico de vulnerabilidades. La decisión la llenó de determinación. Haría todo lo posible para crear un espacio seguro para que los padres hablaran, para que se sintieran escuchados y, en consecuencia, comprendieran que la ayuda que Claudia ofrecía era genuina y alineada con sus inquietudes. Al mismo tiempo, se preparaba para desentrañar sus propios miedos, enfrentándose al estigma que a menudo se asocia con lo desconocido. Cada paso que daba hacia su próxima reunión también era un paso hacia su propio crecimiento, hacia asumir con valentía el papel que había elegido. El desafío se tornaba real, y cada vez más sentía que el éxito o el fracaso en esta misión no solo determinaría el futuro de los gemelos, sino el suyo. En un momento de reflexión, Claudia recordó a su madre, una mujer que siempre había luchado por su voz y había sido un símbolo de fortaleza. Comprendió que debía infundir la misma tenacidad en su búsqueda. Era hora de que esas memorias se transformaran en poder. La voz de Claudia se alzaría, no solo por los hermanos, sino por lo que representaba en su búsqueda de autoafirmación. Mientras se preparaba para salir, una sensación de aprehensión y excitación la envolvía. Enfrentaría a los padres de Javier y Diego con más que palabras vacías. Atesoraría las verdades escondidas y revelaría su deseo de ser un agente de cambio verdadero. No obstante, al pensar en la conversación, una inquietante cuestión surgió: ¿qué pasaría si lo que descubrieran juntos las llevara a un camino que ninguna de las partes estaba lista para transitar? Con el café en mano, Claudia se dirigió hacia la puerta, lista para enfrentar esa nueva etapa. Lo desconocido la llamaba, y sabía que desafiaría su esencia. Al abrir la puerta, un último pensamiento cruzó su mente: ¿estaba realmente lista para enfrentar los fantasmas que podían salir a la luz en este viaje? El sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte, bañando la ciudad con un tenue resplandor dorado. Claudia respiró hondo mientras atravesaba la puerta de su apartamento.
El camino hacia la reunión que le esperaba se sentía como una tierra desconocida. Cada paso era un desafío, pero también una oportunidad para profundizar en su esencia. El regreso a la casa de los padres de Javier y Diego la encontraba más decidida que nunca. Había delineado un plan, no serían solo preguntas estándar sobre el progreso de los gemelos. Quería formular interrogantes que abrieran un espacio para la sinceridad. Ella también necesitaba ser vulnerable, un aspecto que hasta el momento había evitado casi instintivamente. Aunque su papel era de profesional, la conexión humana la llamaba con fuerza. Al llegar, se encontró con un ambiente denso, como si el aire estuviera cargado de expectativas no expresadas. Los padres de los gemelos la recibieron con miradas cautelosas, como si anduvieran por una cuerda floja. El ciclo de silencio se rompió cuando Claudia tomó la iniciativa, presentando no solo su plan de trabajo, sino también su historia personal. De algún modo, sus propias inseguridades habían pasado a ser una barrera entre ellos y aquel diálogo sincero. Me gustaría compartir algo sobre mí, comenzó, sintiendo un nudo en la garganta. Habló sobre su infancia, los desafíos de hacerse oír y cómo su madre había sido su ejemplo de valentía. Sintió cómo sus palabras resonaban en los rostros de los padres, quienes comenzaron a aflojar el cerrojo de sus propias historias. Despertó en ellos una confianza que no sabía si podrían sentirse seguros compartiendo. El intercambio de experiencias se llevó a cabo en un ambiente de respeto y escucha activa. Claudia fue tomando notas mentales, no solo de lo que decían los padres, sino también de sus propias reacciones internas. Se sintió liberada, por primera vez en mucho tiempo, mientras revelaba fragmentos de su vida. Las palabras que alguna vez fueron omisiones se transformaron en puentes de conexión. Mientras la conversación avanzaba, las inquietudes de los padres emergieron. Hablaron de sus dudas sobre la efectividad de las terapias, sus miedos por el futuro de sus hijos. Aquello no solo era una consulta profesional, era un espacio donde podían explorar el dolor que llevaban. Claudia comprendió que el proceso no solo se trataba de los gemelos, era un asunto familiar, profundamente personal. En ese instante, la misión tomó un nuevo rumbo, la búsqueda de sanación se extendía a todos en la sala. Sin embargo, cuando el diálogo se tornó más profundo, Claudia sintió como sus propios límites se ponían a prueba. Cada nueva revelación sacudía su seguridad. En el momento de mayor vulnerabilidad, uno de los padres pronunció una frase que resonó en su mente: no sé si estamos listos para lo que pueda revelarse sobre ellos. Ahí, la tensión se palpó en el aire, también en el pecho de Claudia. Esa frase capturaba su miedo, lo que había estado evitando al abrirse tanto. ¿Acaso había traspasado un límite que nunca debió cruzar? Se sintió atrapada entre la sinceridad y el temor a lo desconocido. Ella era quien debía llevar una luz a esta familia, pero ¿qué luz podría ofrecer si aún se sentía perdida en su propio viaje? La conversación se tornó inquietante, el equilibrio estaba en peligro. La revelación de verdades ocultas significaba un nuevo desafío. En su constante búsqueda de autodescubrimiento, Claudia se enfrentaba a la posibilidad de que no todas las verdades entreguen una paz deseada. Al final de la reunión, mientras salía de la casa, las palabras resonaban en su mente: no sé si estamos listos. Se preguntaba si, realmente, estaba lista para enfrentar las repercusiones de haber revelado tanto sobre su vida. Esa inquietante cuestión la perseguiría y marcaba una nueva etapa en su proceso, hasta donde era capaz de llegar para enfrentar su verdad. Al cerrar la puerta, se sintió más determinada que nunca, pero también más consciente de las complejidades que la rodeaban. Tenía la sensación de que un despertar ya había comenzado. Y solo había un camino por delante, uno que la llevaría a enfrentar su propia vulnerabilidad de una forma que jamás había imaginado. Un viaje donde cada verdad podría ser tan transformadora como devastadora. ¿Estaba aún dispuesta a seguir? Claudia caminaba lentamente por las calles que solía recorrer de niña, cada paso resonando con el eco de su pasado. Aquella mañana había sido un desafío emocional,
había expuesto su vulnerabilidad ante los padres de los gemelos y ahora su mente revoloteaba en un torbellino de pensamientos. El murmullo de los recuerdos, las miradas de desconfianza, la frase de la madre que había dejado una marca indeleble en su corazón. No sé si estamos listos para lo que pueda revelarse sobre ellos. Cuestionamientos que antes permanecían guardados ahora se agolpaban en su mente, exigiendo respuestas. Sentarse a escribir sus pensamientos se había convertido en un ritual sanador, así que Claudia se dirigió a la cafetería del barrio donde frecuentemente se refugió. Con una taza humeante entre las manos, abrió su cuaderno de notas y comenzó a plasmar sus reflexiones. Pero esta vez, en lugar de los logros profesionales que solía incluir, se atrevió a ser más directa, más honesta. Escribió sobre sus miedos, sus inseguridades, y cómo cada paso que daba en su carrera parecía acercarla a una verdad cada vez más complicada. En ese proceso, un destello de autoconocimiento la atravesó. Claudia comprendió que su búsqueda de la verdad no era solo una cuestión de abrirse ante los demás, era el camino para liberarse de las cadenas de su propia historia. Se recordó a sí misma que crecer en un entorno donde la vulnerabilidad era vista como debilidad había moldeado su percepción. Desde entonces, había tenido una tendencia a protegerse, construyendo muros que la mantenían alejada de conexiones auténticas. La idea de que su vida, y las historias compartidas, podían beneficiar a otros la ilusionó y asustó a partes iguales. Entonces, una pregunta nacía entre sus anotaciones: ¿qué tal si permitía que su propia experiencia alimentara su profesionalismo? Podía ser más que una convenientemente distante terapeuta, podía ser un puente entre la vulnerabilidad y la fortaleza. Después de un largo rato de reflexionar, su mente comenzó a idear cómo podría compartir su visión con el resto de su equipo en el centro de terapias. La idea inicial de abrir una conversación íntima sobre su historia se expandía en su mente. Esta podría ser una oportunidad para invitar a sus colegas a compartir también sus verdades, creando un espacio donde todos pudieran sentir que no están solos en sus luchas. Desde que había dejado de lado la necesidad de fachada, sus observaciones sobre el bienestar emocional se sentían más cercanas y personales. Al mirar por la ventana de la cafetería, sus ojos se encontraron con una imagen de una madre jugando con su hijo, risas que echaban raíces profundas. Aquello se sentía como una señal. Estaba lista para poner su plan en práctica. Después de todo, si quería guiar a otros en su proceso de sanación, debía empezar por ser más verdadera con ella misma. Con una nueva determinación ardiente, Claudia cerró su cuaderno, dejando en sus letras un eco de compromiso, y se dirigió a su oficina. Tenía que atender un par de casos antes, pero su mente ya danzaba con la idea de una reunión donde todos pudieran abrirse. Desde la vulnerabilidad, se podía construir un camino hacia la sanación, no solo para los gemelos, sino también para ella misma. Al llegar a la consulta, la atmósfera era familiar, casi rutinaria, pero en su interior, una revolución la aguardaba. Mientras se adentraba en su rol, sintió que un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse en su vida, uno donde la revelación y la transformación no serían solo para sus pacientes, sino también para ella misma. La conexión era inevitable, la pregunta era cómo podría manejar lo que descubriese en su propio corazón. Y así, en el umbral de una nueva etapa, Claudia se preparaba para sostener más que solo historias ajenas. ¿Sería capaz de enfrentar los elementos de su vida que hasta ahora había evitado? La próxima sesión podría ser el catalizador que convoque un cambio profundo y necesario. Claudia se sentó en su escritorio, dejando que su mente se afianzara en el plan que había empezado a esbozar. Esa tarde, algo en su interior pulsaba con energía renovadora. Era el momento propicio para transformar no solo su enfoque como terapeuta, sino también su existencia profesional. La idea de compartir su historia, de invitar a sus colegas a unirse a un viaje de autenticidad, le dejó un sabor agridulce en la lengua. Al iniciar la sesión, sintió como la incertidumbre se mezclaba con la expectación. La primera paciente, Laura, apenas comenzaba su tratamiento. Una joven que luchaba con trastornos de ansiedad, sus ojos reflejaban una mezcla de temor y esperanza.
Claudia decidió que este sería el primer paso en su nueva iniciativa. Hoy quiero que hablemos de nosotros, dijo, sintiendo que cada palabra era un desafío a su propia vulnerabilidad. Laura la observó fijamente, sus labios temblando mientras tomaba aliento. La terapeuta sabía que el camino hacia la autenticidad era peligroso. Es fácil sentirnos solos en nuestras luchas, continuó. Quiero que sepas que no eres la única que enfrenta miedos. ¿Te gustaría compartir algo que te inquieta? Durante los siguientes minutos, el diálogo fluyó de manera inesperada. Laura, inicialmente reservada, comenzó a abrirse. Palabras que parecen haber estado atrapadas en su garganta salieron, y Claudia escuchó más de lo que había anticipado. Las inseguridades, los intentos de encajar, la constante presión por ser perfecta en un mundo que nunca perdona. Así, el diálogo se transformó en un espejo revelador, ambas se confrontaron con sus verdades, empezando a desmantelar las paredes que habían construido. Al finalizar la sesión, Laura salió visiblemente más ligera. Claudia, en cambio, sintió el peso de la conversación a medida que reflexionaba sobre lo que había compartido. Esa intersección entre lo profesional y lo personal comenzaba a desdibujar su propia línea de seguridad. ¿Podía llegar a ser un pilar auténtico sin perder la objetividad que había cultivado durante años? La siguiente paciente llegó poco después, pero Claudia no podía sacudirse la sensación de descubrimiento. Al abrir la puerta, el aire parecía cargado de nueva realidad. Esta vez, su mente giraba sobre otra idea. ¿Qué tal si empezaba a compartir fragmentos de su viaje con todos? Podía utilizar su liderazgo para crear un espacio de honestidad, donde cada uno pudiera verse reflejado sin la sombra del juicio. Y así, con cada sesión, Claudia se aventuraba más lejos en su propia autovulnerabilidad. Las voces de sus pacientes se entrelazaban con sus recuerdos, y descubrió que sus historias, aunque diferentes, resonaban en una misma frecuencia de lucha y superación. Sabía que se estaba acercando al corazón de un cambio monumental en su vida profesional y, quizás, también personal. Sin embargo, cada revelación traía consigo una nueva inquietud. La apertura y la autenticidad podrían provocar reacciones inesperadas entre sus colegas. La terapia no era solo un camino hacia el corazón de sus pacientes, sino también un viaje intenso hacia sus propias profundidades. Ese delicado equilibrio comenzaba a sentirse abrumador. Al final del día, Claudia se sentó a escribir en su cuaderno nuevamente, reflexionando sobre cómo los ecos de sus antiguos miedos aún la perseguían. Mientras trazaba líneas simples de su día, una pregunta resuena en ella: ¿cómo manejaría el inevitable juicio que podría surgir de sus colegas cuando comenzara a compartir más abiertamente su historia y emociones? El futuro que había comenzado a esbozar se sentía tan prometedor como aterrador. El siguiente paso, la siguiente sesión, podría ser el momento decisivo. ¿Sería capaz de sostener su nueva visión, o se vería acobardada por las voces ajenas? La lógica instantánea del cambio parecía tan emocionante como amenazante. Así, la noche cerró su manto sobre la ciudad, y Claudia se encontró preguntándose qué revelarían las próximas sesiones, y qué conflictos internos cruzarían el umbral de su propia terapia. Claudia se despertó la mañana siguiente con el sol filtrándose por la ventana, brindándole un nuevo destello de esperanza. La idea de abrirse a sus colegas y compartir sus experiencias y vulnerabilidades la llenaba de una energía renovada. Había tomado una decisión significativa: no solo se convertiría en una voz para Javier y Diego, sino que también sería la voz de los muchos que se sentían imposibilitados por sus propias luchas internas. Esa mañana, mientras se preparaba, su mente corría a 1000 por hora. Había esbozado un plan para proponer un grupo de discusión que buscaría fomentar la apertura emocional en el entorno laboral. Pensaba en cómo sería importante crear un espacio donde cada terapeuta, no solo ella, pudiera sacar a la luz sus propias historias y enfrentar el miedo al juicio. Había algo poderoso en la vulnerabilidad colectiva, en compartir las luchas y los éxitos de manera sincera. La sala de conferencias donde se reunirían era un lugar habitual de intercambio profesional,
pero lo que Claudia imaginaba sería diferente. Sería un lugar donde la autenticidad se valoraría más que la imagen profesional que tanto tiempo había mantenido. Al entrar, su corazón latía con fuerza, pero no solo por los nervios. Había creciente emoción al anticipar el impacto que esto podría tener en su profesión y su propia vida. Cuando sus colegas comenzaron a llegar, había un leve murmullo de charlas amistosas en el ambiente. Sin embargo, una vez que Claudia tomó la palabra, se hizo un silencio expectante. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que la autenticidad se manifestaba en el aire. Compartió su viaje personal, las inseguridades, sus miedos, y cómo su trabajo había tomado un nuevo significado al conectar con Javier y Diego. La vulnerabilidad que antes le había parecido una desventaja ahora brillaba como fuerza. Hoy no solo deseo hablar de nuestras experiencias profesionales, sino de nuestras historias como humanos, dijo Claudia con firmeza. La presión de aparentar ser inquebrantables nos aleja de la esencia de nuestro trabajo y, más importante aún, de nuestra propia sanación. Una de sus colegas, Laura, la miró con asombro. Nunca imaginé que fueras tan abierta sobre tus propias luchas. Me siento menos sola ahora al poder compartir también lo que llevo por dentro. Con estas palabras, la atmósfera comenzó a transformarse. Una a una, las historias comenzaron a salir a la luz. Las experiencias de cada terapeuta, desde los momentos de duda hasta los triunfos, comenzaban a entrelazarse en un espacio de apoyo genuino. Era lo que Claudia había deseado, la creación de una red emocional de interconexión. La jornada fue testigo de una vaivén de emociones cuyos ecos resonaban de manera poderosa. La liberación de cargas que habitualmente llevaban se convirtió en catarsis. Al final, los rostros mostraban un brillo de conexión que antes no existía. Claudia se dio cuenta de que, al ser vulnerable, había abierto una puerta hacia la empatía profunda que todos necesitaban. A medida que se despedían, una de sus colegas se acercó. Este fue el inicio de algo grande, Claudia. Te agradezco por animarnos a ser más humanos. En ese momento, Claudia sintió que su misión estaba más viva que nunca. Había encontrado su propósito real, ayudar a otros a sanar al enfrentarse a su realidad humana, despojándose de la armadura del profesionalismo rígido. Cuando regresó a casa, el peso que había tenido durante años se sentía más ligero. Sabía que había tomado decisiones fundamentadas en la verdad, y a través de ese proceso había logrado crecer. Su conexión con Javier y Diego se profundizó porque también ahora se enfocaba en su propio proceso de sanación y autodescubrimiento. Llegó el día en que se reuniría nuevamente con Javier y Diego. Con una combinación de expectación y claridad, supo que era tiempo de hablar sobre la verdad que había estado revelándose lenta pero firmemente. Sin embargo, esta vez, se sentía más fuerte, más segura y más dispuesta a escuchar sus preocupaciones. En la vida, había comprendido que la verdad debe ser compartida en un entorno donde todos se sientan seguros y valorados. Claudia se sentó frente a los gemelos, esta vez con una luz en su mirada, como si llevara en su interior todas las conversaciones que habían fortalecido su espíritu. Quiero que sepáis que estoy aquí para ustedes, comenzó, y también para hablar de la verdad, esa verdad que nos rodea y que a veces nos asusta. Pero es tiempo de que nos enfrentemos juntos a lo que venga. No están solos. El intercambio fue transformador. Javier y Diego también compartieron sus luchas y los secretos que habían arrastrado, hablando de las expectativas familiares y de cómo se habían sentido atrapados. Claudia, al escuchar y alentar esta conversación, comprendió que su propio crecimiento estaba inextricablemente vinculado al de ellos. En cada relato, había un pedazo de su historia reflejada, y todos se editaban a medida que se cruzaban en este trayecto conjunto. Claudia había encontrado su voz. Había roto los muros que la mantenían aislada y había creado un sendero hacia el entendimiento, no solo de Javier y Diego, sino de sí misma. La conexión que habían forjado ahora no estaba solo basada en la terapia y el diagnóstico, sino en la humanidad que habitaba en cada uno de ellos. En ese momento,
Claudia no solo se sentía como una terapeuta, se sentía como una amiga y aliada. El viaje todavía había mucho por recorrer, pero Claudia estaba decidida. La verdad siempre hubiera sido su camino hacia la libertad, y, con un corazón renovado, sabía que había logrado algo concretamente significativo. Ahora, como testigo de su propio legado de sanación, Claudia invitaba a todos a acompañarla en este viaje hacia la autenticidad. Con finalidad, estaba lista para enfrentar lo que viniera y, más importante aún, había comprendido que el crecimiento personal, junto a sus amigos, bastaría como testimonio del poder de la conexión humana. ¿Y tú, estás listo para descubrir el poder de tu propia verdad y abrirte hacia el crecimiento personal? No dejes que esta oportunidad pase de largo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte futuras historias emotivas y transformadoras. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se sumen a esta travesía de superación. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber cómo te hizo sentir esta historia. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte de este movimiento de autenticidad y transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo.